Ciudadano ADN, el matinal de la 91.7. ¿Cómo ha cambiado la sociedad chilena? Es lo que le preguntábamos a nuestros ciudadanos cuando comenzó nuestro programa, nuestra propuesta de pregunta del día, y ha habido varias reflexiones que hemos estado compartiendo con ustedes a propósito de si estamos un poco más materialistas. De pronto también hay algunos que nos dicen que ya no somos tan ingenuos, que nos vamos a sacar la venda de los ojos. Bueno, hay un estudio que da cuenta de esos cambios respecto a prioridades, metas, tendencias, oportunidades. Estamos hablando del Chilescopio 2018, y para revisarlo está aquí el director de Visión Humana de Chilescopio, precisamente Patricio Polisi. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Oye, nosotros hemos hablado en contadas ocasiones de Chilescopio y estos diversos estudios que hace respecto a las conductas, no al comportamiento de nosotros como chilenos, lo que nos define de una u otra manera, pero ahora se lanzan a ver cómo hemos cambiado. ¿De qué a cuánto se hace la referencia? ¿En relación a cuánto paso del tiempo, por ejemplo? Bueno, en general, los tramos de tiempo en que se están produciendo los cambios son cada vez menores. Entonces, en estricto rigor, uno puede estar hablando ya de cambio, harán 2-3 años respecto a algunos temas en los cuales ya se reflejan algunas tendencias. ¿Estamos cambiando muy rápidamente porque la tecnología avanza muy rápidamente o por otra razón? No, también a nivel valórico se está produciendo un fenómeno, diría yo, de mucha transformación. La globalización también está teniendo un impacto importante, el mayor acceso a la educación y a la información, el contacto con otras culturas, ¿no? También está incrementando esos cambios que se están produciendo y que se están generando en este preciso momento. Oye, una de las conclusiones me dejó muy contenta, Sandrita, porque yo dije, bueno, estamos... Es como cuando uno piensa en el futuro, lo ve un poco más luminoso. Cuando uno de los resultados que estábamos leyendo acá tiene que ver con el medio ambiente. Sí. Bueno, ese es uno de los cambios que se está produciendo de manera mucho más transversal de lo que uno cree. El tema medioambiental y la preocupación medioambiental tradicionalmente estuvo asociado a ciertos grupos con mayor acceso a información, más sensibles con los temas de la ecología, con mayor educación, podríamos decirlo, pero hoy día claramente es un tema bastante transversal, y creo que tiene que ver porque finalmente las externalidades negativas que hoy día se están produciendo a partir de los sectores productivos, las empresas, son temas de la vida cotidiana de todos. Entonces, finalmente, cuando uno habla de contaminación, es un tema que está mucho más accesible a la vida cotidiana, lamentablemente, de cualquier persona. Claro, los efectos los estamos sufriendo todos, sí, ya hemos visto las llamadas zonas de sacrificio en distintos puntos de nuestro país. Exacto. Y eso nos ha obligado como sociedad a hacernos cargo, incluso como Estado también a hacerse cargo de distintas políticas que aborden el tema medioambiental, porque finalmente es como acción y reacción, ¿no? Claro, entonces un tema que está como asociado a ciertos grupos, hoy día ya vemos que es un tema que está totalmente democratizado en términos de preocupación. ¿Y han cambiado nuestras prioridades como chilenos? Las prioridades más estructurales diría que no tanto. Nuestros focos siguen siendo temas vinculados con la familia, el hogar, el bienestar familiar, el bienestar personal también. Esto que hablaban ustedes, esta cultura más individualista todavía se sostiene. Yo diría el cambio más de fondo tiene que ver un poco de lo que estábamos hablando, con este entendimiento que la gente está teniendo de que para ser feliz no basta con estar bien yo y mi familia, sino que también tiene que haber un entorno social e institucional que esté bien desarrollado, de tal manera que eso haga incluso más sustentable la felicidad que yo tengo. Ese entendimiento hoy día la gente lo está teniendo, ¿no? Antes el chileno era muy de una estrategia puertas adentro, ¿no? De ser feliz, de que todo se lograba en el hogar, y si el hogar estaba bien, con eso bastaba. Pero hoy día está entendiendo que el entorno, la sociedad, las instituciones, las relaciones con otros, fíjate que en el estudio refleja que hay mucha crítica respecto de cómo somos los chilenos entre nosotros. Habla de una sensibilidad respecto de estos temas que antes no existía. Y eso tendrá que ver de cierta forma con este destape de olla, que los medios de comunicación hayan tenido mucho que ver, de institución de carabineros, la iglesia, los políticos. Está todo muy desprestigiado porque ya sabemos muchas cosas que no sabíamos antes, hay más acceso. Efectivamente, yo creo que de alguna u otra manera las instituciones están en deuda con las expectativas que la gente tiene y las nuevas expectativas que se están generando. La gente le está asignando más importancia, pero lamentablemente desde el punto de vista de su desempeño no están dando el ancho. Esa es como la sensación.
Qué increíble ver cómo además que bueno, que como sociedad estamos entendiendo que hay un contexto, que somos Claro. una sociedad, pero esa mirada que a veces tenemos nosotros mismos de los chilenos, decimos, no, pero si los chilenos somos todos arribistas, somos todos chaqueteros, lo único que nos importa en esta sociedad capitalista es comprar, aparentar y nos interesa más tener que ser. Sí. ¿Eso se sigue manteniendo un poco como tendencia Se o hay sigue- alguna baja? Se sigue manteniendo, eso es la norma, pero está apareciendo esta tendencia más vinculada con una conexión un poquito menos material, ¿no? Y entendiendo que el contexto social también es importante. Eso es un fenómeno incipiente, no es lo que representa la mayoría, pero ahí se está produciendo un cambio y creo yo que las nuevas generaciones van a traer un impulso más importante en esa línea. Oye, y la inmigración también, que el factor, digamos, importante, sobre todo en esta época, ha crecido bastante. Ha crecido bastante, pero fíjate que la reacción de la gente, por lo menos lo que se plasma a través del estudio, es bastante positiva, ¿no? La mirada que la gente tiene del fenómeno de la inmigración es bastante amable, poco lo visualiza poco amenazante. Sí hay diferencias de la visión que se tiene según el nivel socioeconómico de las personas. Obviamente empieza a aparecer alguna tensión en los niveles socioeconómicos más bajos, pero que no es algo... ¿Por no qué? es ¿Por algo el tema mayor. de trabajo? Porque dicen que se Trabajo sienten amenazados por trabajo. y también el acceso a los servicios básicos, ¿no? Que de alguna u otra manera, Salud, estamos hablando de educación. claro, se tiende a producir ahí una sobredemanda y eso es algo que viven las personas que fundamentalmente tienen que acceder a los servicios públicos. Pero en general una mirada bastante positiva, amable respecto de lo que es la inmigración, y las personas están abiertas a la fecha de que se les sigan abriendo las puertas y las oportunidades a las personas de otros países. No. Esa es una buena noticia, digamos, respecto de la visión que se tiene de este fenómeno. Claro, porque hubo un momento en que la migración era bien mal mirada desde ciertos sectores de la Sí. sociedad, además, efectivamente, como tú decías, cierto grado de preocupación, porque que nos van a quitar la oportunidad de tener casa propia, nos vienen a Claro. quitar el trabajo, ¿no? Claro. Incluso ahí algunas acciones oficiales también tendieron a que nosotros pensáramos un poco en esa recepción no tan positiva, y qué bueno que tú dices que a través de este estudio, el Chilescopio que estamos analizando, Sí. hay como por lo menos una ventana Una de visión positiva y optimismo. muy sustentada, fíjate, en la actitud que se le ve al inmigrante, ¿no? Se le ve una buena actitud, que es gente buena, que Honrada, viene viene a a trabajar, que además tiene un estilo de relación mucho más grato, cosa que incluso se ha percibido en los servicios, en el mundo de los servicios. Entonces, hay una visión bastante benevolente, bastante positiva respecto de la inmigración por parte de los Ahí hay un punto interesante con los servicios, porque yo creo que todos los que tenemos la oportunidad de interactuar con algún inmigrante que trabaja Claro. en servicio nos damos cuenta de lo Sí. amable que son, Sí. de Y los esa forma de atentos hablar, que son. cantadito. Sí, la gente se da cuenta de eso, está muy instalado esa idea de un inmigrante con una actitud y con una buena motivación respecto de los objetivos que persigue al venir a nuestro país. Ahora, lo que tú hablas de su puerta de adentro de la familia ha cambiado mucho Sí. últimamente. Sí. Son menos numerosas también. Así es. La gente de el adulto mayor o tercera edad, como se dice, ha crecido bastante. Y va a seguir creciendo. Claro, de ahí se ve en términos como una sociedad y que estamos más involucrados, porque no solamente depende de mi felicidad personal, sino que Claro. depende de la felicidad de otras personas. ¿Se ve ahí alguna alerta? Bueno, fundamentalmente a mí dentro de todos los descubrimientos del estudio hay uno que me llama la atención y me preocupa, y que tiene que ver con algo que tú mencionaste, la cultura de la edad en Chile, ¿no? Tú lo dijiste, este es un país que cada vez va a ser más viejo, va a estar compuesto por personas mayores cada vez más. Sin embargo, no hay cultura de edad. Fíjate que la segunda razón por la cual las personas declaran haber sido discriminadas es la edad. No es el género, no es la orientación sexual, no es la etnia, que son temas que se debaten, se discuten, sino que es la edad. Yo siento que ahí hay un tema, ¿no?, que tiene que ver con cómo los chilenos conceptualizan la edad. Fíjate que esto empieza a ser bastante crítico, esta sensación de discriminación por la edad a partir de los 45 años. ¿no? Particularmente los hombres, a partir de esa edad. Un tema de trabajo también. Por tema de trabajo. Entonces, Como que se quedan sin trabajo, se quedan sin oportunidades. Exacto. Cuesta volver a empezar. Y ante la pregunta de qué significa la vejez, las asociaciones son mayoritariamente negativas. Son
90% negativa, un 10% tienden a destacar los típicos atributos positivos de lo que significa envejecer. Es que lamentablemente eso tiene que ver con cómo se vive la vejez en Chile, creo yo. Las condiciones claro. en las que se vive la vejez, donde sabemos que las pensiones son mínimas, que los remedios son muy caros, que el acceso a la salud es difícil, que no hay opciones de trabajo. Entonces uno dice, ¿qué voy a llegar a viejo en esas condiciones? Bueno, todo eso condiciona una visión de la vejez que no va en línea con la tendencia demográfica. Por supuesto. Entonces, Y mucha gente que es adulto mayor y que quiere incorporarse a trabajar o que quiere llevar una vida activa, no sé, en términos de viajar si tuviera las posibilidades o de no sé, descubrir al aire libre, hacer actividades físicas. Sí. Entonces ahí yo creo que hay un tema que yo creo que debiese abordarse a nivel social, digamos, de cómo incorporamos la vejez de una perspectiva más positiva. Dado que efectivamente vamos a ser un país cada vez más viejo. Mira, yo jamás hubiera pensado la tercera edad, aunque tiene, ahora que tú lo explicas, tiene mucha razón, porque hubiera pensado de repente el tema salud. Estamos muy enfermos también, hay mucha obesidad, hay muchas limitaciones físicas, y de repente por ahí yo pensé que podíamos sacar alguna conclusión. Sí, pero fíjate que también está pasándose una razón de discriminación, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Porque la gente obesa tiene varias enfermedades asociadas a la obesidad, entonces de repente mucha gente se ha quejado que los mismos ciudadanos que frente a una micro o un avión o un lugar son mal mirados. Sí. Y en el caso de los ancianos, entonces, tiende ya directamente a ser una discriminación. Patricio Polisi, director de Visión Humana, estamos hablando del Chilescopio 2018. Me llama la atención a propósito de esto mismo y de caer incluso en la discriminación, que solo un 18% de los chilenos cree que tenemos todos las mismas oportunidades para progresar en el país. Sí, eso es un indicador de percepción de igualdad de oportunidades a nivel social. Y es un indicador que, bueno, como tú dices, es bastante bajo. No ha variado lo bajo que es en las diferentes versiones del estudio. El estudio ya lleva 13 años. Y siempre, particularmente, te diría yo, a partir del 2011, se empieza a instalar una crítica social a la sociedad como un todo, bastante importante. Y de los cuales uno de los síntomas es ese. O sea, sentimos claramente la desigualdad social, económica y cultural que hay, esa brecha. Sí, y hay una sensación de no conformidad con las reglas del sistema social en el cual estamos involucrados. Hay como una búsqueda por restablecer otro tipo de reglas, y ahí lo que está ocurriendo es que no se están generando esas instancias para que se desarrollen esas reglas. La política está siendo mal percibida todavía. Entonces, por otro lado, también la gente está viendo el asociativismo como un mecanismo para lograr resultados y objetivos. Entonces, ahí hay una tensión que no nos hemos hecho cargo y que tiene que ver con la visión general que tenemos de cómo funciona el país y que se hace evidente en eso que tú mencionaste, en la poca igualdad de oportunidades que se perciben. Tal vez por eso también se han manifestado tantas marchas, ¿no? Y de distintas demandas sociales durante el último tiempo. Sí, yo creo que allá hay un tema que está, una tensión muy de fondo que se va a ver expresada de distintas formas, ¿no? ¿Algún indicador, Patricio, que les haya llamado la atención? Que dijeron, esto no contábamos con esto. Bueno, el tema de la discriminación me llamó mucho la atención. También está pasando un fenómeno relacionado con la percepción de la economía, en el cual la percepción de la economía a nivel general por parte de las personas es bastante benevolente, se mantiene. Sin embargo, igualmente se mantiene una inquietud respecto al futuro financiero personal. Ya. ¿No? Es decir, tienen que ver las pensiones, entonces. Yo creo que es pensiones, sueldos, sobreendeudamiento, inseguridad de perder el trabajo. O sea, ahí hay una poca sintonía entre la visión que la gente tiene de la economía macro y lo que está sintiendo a nivel ya más personal, individual, ¿no? Y lo digo porque generalmente uno tiende a ver que se evalúa la sensación económica a nivel de la visión macro que la gente tiene respecto a la economía, pero aparentemente hoy día se está produciendo un fenómeno distinto de esa visión, que es una visión ya a nivel más personal, donde sí aparece una inquietud, una preocupación respecto al futuro financiero. Es que si además uno como individuo es testigo de estas desigualdades socioeconómicas que tenemos como país, vemos que además la tercera edad está siendo discriminada, que no hay muchos avances respecto de las políticas para que la tercera edad de verdad tenga condiciones como corresponde en un país que está envejeciendo. Si además sabemos que después de los 45, como decía Patricio, tenemos menos posibilidades si nos quedamos sin trabajo de tener oportunidades, claro que se nos pone más negro el panorama ya cuando pensamos en y por mucho futuro. Que los indicadores económicos macro digan una cosa, la sensación termina siendo otra. Eso es lo que aparentemente ocurre
está ocurriendo con respecto al fenómeno de la relación con la visión de la economía. Bueno, y que los indicadores macro son un reflejo sobre todo de un pequeño grupo de la sociedad. Eso también está claro. Interesantísimo análisis. Sí, me gustaría quedarme con el interés de los chilenos por el medio ambiente. Eso creo que es bastante esperanzador. Y entiendo que las problemáticas tienen todas la misma importancia porque somos distintos ciudadanos que tenemos distintas demandas. Pero me quedaría con eso porque con el final estáis comentando y dije, ¡ay! Es que hay que revertirlo, hay que tomarlo como un desafío, ¿no? Claramente, o sea, hay un tema que lamentablemente es más estructural, pero que no podemos hacernos el ciego, tampoco abordarlo desde cuestiones superficiales, sino que abordarlo desde el punto de vista de la esencia del fenómeno. Exacto. ¿No? Y que tiene que ver con la aspiración de parte de la gente de construir un país bajo una lógica distinta. Yo creo que eso también no necesariamente hay que mirarlo de una manera negativa, perdón, sino claro, que también positiva. Y la conciencia de que no solamente soy feliz puertas adentro, sino que tenemos que ser todos felices para tener una cosa más sólida. Exacto. Sí, educación e información para poder tener una sociedad mejor. Patricio Policy, director de Visión Humana, muchas gracias por compartir este Chilescopio 2018 con nosotros. Vamos a seguir seguramente descubriendo características de los chilenos en los próximos años. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.